platicamos en este espacio con la Defensoría de los Derechos Universitarios sobre este caso de una exalumna de la Facultad de Ciencias que, de acuerdo a la información que se tiene durante su estadía, durante el tiempo que fue alumna de esa facultad, estableció ahí una relación, digamos, en ciertos términos, con un profesor, la cual habría derivado en que ahora de manera reciente se presentara una agresión en su contra por parte del docente. Hay aquí muchos asuntos a analizar y observar y por eso yo le agradezco al licenciado Jorge Chezal, experto en temas jurídicos, que converse con nosotros al respecto. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Licenciado, a ver, primero, en el caso de esta agresión, ¿qué autoridades son competentes para tener conocimiento de la misma y para revisar qué es lo que está sucediendo? ¿Solo la Fiscalía? ¿Sí tiene participación la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? ¿Quiénes serían los involucrados? Mira, por supuesto que la Fiscalía, en función de la naturaleza de los hechos de que se trata. La no habría duda. En el caso de la universidad, ahí habría que revisar algunas aristas que puede presentar el asunto. La agresión no fue dentro de las instalaciones de la universidad y según la información que se ha hecho pública, ya no era alumna de la universidad. Por lo tanto, la universidad no tendría ninguna injerencia. Y aquí es una de esas partes muy sutiles. La universidad sí podría eventualmente, si esto estuviera regulado dentro de las normativas universitarias, el sancionar una conducta impropia de un profesor con cualquier persona. Es decir, claro, porque pudiera sufrir una acusación o un señalamiento de esta naturaleza, pudiera ser denunciado. Por supuesto que esto encierra un gran problema, porque entonces, si un profesor universitario, sea quien sea, tiene un accidente de tránsito por conducir en estado de ebriedad, también la universidad tendría que sancionarlo. Entonces, hay esas sutilezas son las que creo que habría que revisar muy bien por parte del... Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. El primero de ellos, efectivamente, el argumento de la universidad es, se trata de una exalumna, no fue en las instalaciones de la universidad, pero ayer veíamos esta manifestación por parte de los universitarios diciendo, a ver, si es una persona agresiva, ¿vale la pena mantenerla dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o hay un riesgo para el resto de la comunidad educativa? Sí, claro, eso es a lo que me refiero, de una conducta impropia y en donde en realidad la sanción de la universidad no sea por la agresión a una Claro. exalumna, sino por el comportamiento que pudiera tener eventualmente como riesgo o como una conducta inadecuada de un profesor de la universidad. Pero Sí. Uy, tenemos problemas en la comunicación con el licenciado Jorge Chezal. Vamos a tratar de retomarla para poder escuchar a cabalidad, porque esta parte es importantísima. Ayer nos decía la universidad, pues no fue aquí, es una egresada. Sí, pero a ver, hay un peligro para la comunidad, considerando la fuerza de la agresión en contra de esta exalumna, se podría considerar que este maestro es peligroso para la comunidad educativa y bajo esta premisa, ¿qué decisiones podría estar tomando la máxima casa de estudios universitaria? Porque ayer nos decían, pues lo tenemos separado, pero pues con goce de sueldo, porque no podemos violentar sus derechos laborales. Pero pues aquí la percepción pues que prevalece es justamente, pues esto es un premio, ¿no? Son vacaciones, porque son días en los que al profesor no se le exige ir a laborar, pero que se le están pagando. Licenciado, estamos retomando la comunicación con el licenciado Jorge Chezal y yo te planteaba la pregunta del cuestionamiento. A ver, más allá de por el hecho en sí, tomar medidas por parte de la universidad, ¿podría pensarse que al tratarse de una persona agresiva que ha mostrado o que presuntamente, porque lo vamos a considerar presuntamente, ha demostrado una actitud tremendamente violenta, pues no resulta seguro que esté en el entorno educativo? Bajo esta premisa, la universidad podría tomar acciones y qué acciones podría tomar. siempre y cuando la universidad tuviera regulado ese aspecto. Eso es Uy, muy importante porque si no, el riesgo de la universidad es que sea demandada laboralmente por el profesor. Mira, vale la pena recordar en este tema de la integridad, lo que sucedió con aquel evento en los Estados Unidos, en donde dos personas aparecen en una pantalla en un evento deportivo y resulta que tenían una relación de trabajo y además tenían una relación extramarital. Y entonces lo que sucedió es que la empresa simple y sencillamente tomó la decisión por una cuestión de ética y de valores y de integridad
el deshacerse de estos funcionarios corporativos. La universidad debe de tener dentro de sus regulaciones una serie de normas éticas y una serie de requisitos que se deben de cumplir y que muchas de las veces damos por entendido que así son en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando te dice una ley que una persona debe tener un modo honesto de vivir y damos por entendido que todo el mundo lo tiene, se presume, pero si hay elementos que hagan dudar de este modo honesto de vivir, entonces se aplican las consecuencias legales. En este caso, la universidad puede tener o debe de tener un código de integridad, un comportamiento y unas normas de conducta que deben de ser respetadas por los docentes. En este caso, evidentemente, al ser los hechos ocurridos fuera de las instalaciones y con una persona que ya no es alumna de la universidad tendría que justificar que existe esta normativa, que tendría que probar el comportamiento del profesor y que además este comportamiento está previsto en una norma universitaria como una falta de probidad o una falta de ética. Mucho lo que estás diciendo, porque si la universidad no lo tiene establecido, no lo tiene dentro de sus normativas, me preocuparía mucho el qué tipo de perfiles se están recibiendo dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte de los académicos, de los investigadores, del personal administrativo, etcétera, pero también me preocupa si no lo tiene tampoco para el tema de los alumnos, si lo tiene o no lo tiene para el tema de los alumnos, porque pensar en una conducta violenta y que no existe pues normatividades para tomar acciones al respecto, pues sería peligrosísimo, licenciado. Y claro, por supuesto, porque además aquí estamos en una cuestión que tiene que ver también con algo que hemos dejado muy de lado, no en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en todas las universidades públicas, sí, y en algunas privadas también. Y es el hecho justamente de lo que representa el valor de ser profesor universitario o de ser alumno de una universidad. Comento contigo y con el auditorio muy rápidamente. Hace muchos años vino aquí a San Luis una persona a dar una conferencia a la Facultad de Derecho, el doctor Marino Barbero Santos. Marino Barbero traía su tarjeta de presentación. Él era magistrado del Tribunal Supremo Español. Pero su tarjeta de presentación decía doctor Marino Barbero Sánchez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, y más abajo, en letra más pequeña, magistrado del Tribunal Supremo. Era más importante ser catedrático universitario, claro, que ser magistrado del tribunal. Porque en España hay un proceso de selección para los maestros universitarios que son concursos abiertos, muy rudos, muy difíciles, muy complejos. Hay un profesor titular, puedes aspirar a ser profesor adjunto, es decir, hay toda una estructura que cuida la integridad de quienes llegan a profesores en una universidad, como puede ser la de Salamanca, la de Castilla-La Mancha, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que la universidad, independientemente de que en este caso deba de tomar las medidas que deba de tomar, también debería ser una oportunidad para replantear las contrataciones de sus profesores, del personal administrativo y de los mismos alumnos. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque me quiero referir a ello. A ver, si esto fuera un caso aislado, entenderíamos, bueno, pues puede pasar, es una comunidad muy amplia en donde pues de pronto puede haber una persona violenta o presuntamente violenta, pero el asunto es que esto se ha venido repitiendo, alumnos que son agresores sexuales, personas o profesores que violan la normatividad, eso sí, de la universidad y que se involucran de una u otra forma con sus alumnos, sus alumnas, que usan su coto de poder para llevar a cabo prácticas indebidas y que son denunciados de manera pública. Alumnos que están comerciando sustancias prohibidas dentro de los planteles de la universidad. Y ahora, pues este hecho que involucra, insisto, más allá de que haya sucedido afuera, involucra y deja al descubierto que un maestro de una facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una persona violenta, un agresor en potencia, y vaya de qué manera. En medio de esta situación, te lo pregunto, licenciado, si tú fueras el asesor legal de la universidad, ¿qué recomendaciones les darías justamente para dejar de estar inmersos en esta clase de situaciones? ¿Qué puede hacer la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al respecto? Tengo que hacer una pausa, pero regreso para que nos respondas esto, ¿te parece? ¿Cómo no? Estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal. Vamos a una pausa rapidísimo y volvemos.
Estamos de regreso y estamos conversando con el licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos, y ya hacíamos el recuento de lo que ha pasado, nada más en la historia reciente, pues, con respecto e involucrando a la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y este último capítulo, un maestro de la Facultad de Ciencias que presuntamente agrede, y vaya de qué manera, a una exalumna de esa facultad, a quien conoció, con quien estableció relación mientras era alumna de la misma institución. Y ya lo decíamos, pues a ver qué se tiene que hacer ante esto, pero más allá del hecho aislado, licenciado, cuando son situaciones repetitivas, ¿qué tendría que hacer la universidad para blindarse, pero también para garantizar pues espacios seguros para su comunidad? Si tú fueras, yo te lo preguntaba, el asesor jurídico de la universidad, ¿qué les estarías recomendando? Mira, en primer lugar hay que decir que el tema de este profesor y el problema que está suscitando actualmente tiene ese aspecto legal que ya comentábamos en cuanto a que si es o no estudiante universitaria, ocurre dentro de la universidad, etcétera. Esa es una cuestión. Pero me parece que es un síntoma de algo mucho más grande, porque efectivamente, como lo decías antes del corte, han existido otros reportes, otras situaciones, otros antecedentes que tienen que ver tanto con alumnos como con maestros. Y entonces, a mí me parece que al margen de los casos concretos, la universidad tendría que emprender una reconstrucción, una reestructura dentro de un aspecto ético. Es decir, de una serie de valores deseables, deseados y necesarios para poder ser alumno o profesor de la universidad. No es el único caso de agresiones, lo que pasa es que es el único que se hace público recientemente. No hay un solo caso de un profesor que tenga relación, o profesora que tenga relación con algún alumno o alumna. Lo que pasa es que se saben luego por los tendederos anónimos que se ponen en algunas escuelas o facultades. No hay realmente una vigilancia estricta respecto de la admisión, porque efectivamente existe una obligación de dar educación a quien se pueda, en el caso de los alumnos, pero lo cierto es que sí pueden establecerse requisitos de permanencia, es decir, pueden entrar, pero también pueden salir, y pueden salir por causas que tengan que ver con integridad. Me parece que por ahí tendría que encaminarse. Y esto que estoy diciendo, a ver, no necesariamente lo debemos de despreciar como algo que no sea jurídico. Es un tema jurídico, porque la integridad ya forma parte también de nuestro orden legal. Recordemos que, por ejemplo, a nivel de las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, la integridad en el ejercicio del servicio público es ya una necesidad. Claro. Ahora, ¿podrían aplicarse pruebas de control y confianza, evaluaciones psicométricas o psicológicas, mejor dicho, algún tipo de herramienta para saber quiénes forman parte de esta comunidad educativa como parte de, de esta reestructura ética que tú decías? ¿Se podrían hacer este tipo de valoraciones al personal que forma parte de la institución? A mí me parece que eso ya tocaría un tema un poco más complicado, porque aun y cuando una prueba de control y confianza pudiera darte un resultado negativo, pudieras estar en presencia de alguien que se acate plenamente el estatuto ético, y entonces no podrías negarle por ese solo hecho la participación. El tema de los policías, agentes del Ministerio Público, todo es un tema constitucional, pero no a cualquier persona lo puede someter a eso y por el tema de simplemente suponer un riesgo, excluirlo. Tendría que ser a partir de una conducta objetiva. Licenciado, pues vaya tarea que tienen en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque insisto, creo que hoy sí tienen la responsabilidad de revisar qué clase de perfiles están ahí, como tú lo decías, qué clase de prácticas son toleradas y cuáles no, y cómo tienen que ser atendidas este tipo de situaciones, pero además yo diría cómo pueden ser evitadas, porque esta es la parte más importante, cómo evitar que en una comunidad tan diversa, tan amplia, se presenten esta clase de situaciones. Por lo pronto, hoy hay anunciada una manifestación a la 1 de la tarde, Niño Artillero y Salvador Nava, en esta, pues, el asta bandera prácticamente, convocada justamente por los estudiantes de la Facultad de Ciencias por este caso en particular. Y pues vamos a ver qué es lo que resulta y qué es lo que encuentra como salida la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por lo pronto, y te lo pregunto de manera clara, con la denuncia que existe ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ¿no es suficiente para separar al profesor de su cargo? Mira, en el caso específicamente, porque recordemos que el profesor tiene una relación laboral con la universidad,
En el caso de las relaciones laborales, lo que puede producir un procedimiento penal a partir del auto de vinculación es una suspensión de la relación de trabajo, porque tiene el beneficio de la presunción de inocencia. De manera de que se le suspendería en su relación laboral a partir de que lo vincularan a proceso. Si al final él sale culpable, pues simplemente se le rescinde el contrato. Pero si no sale culpable, entonces se le tendría que restituir y pagar los salarios caídos. Uy, es decir, están limitados a lo que se determina en materia de procuración de justicia. Porque tendríamos que ver que existieran estos esquemas y protocolos internos que pudieran dar pauta para otro tipo de acción. Es decir, de aquí en adelante, ojalá y lo aprendan, ¿no? Ojalá y la universidad pues lo incluya ahí en los apartados que tiene dentro de la normatividad que rige a esa institución y sobre todo al personal académico. Finalmente, licenciado, no te puedo dejar ir sin preguntarte de otro de los temas que ayer dio de qué hablar cuando Germán Martínez declara ante los medios de comunicación, y lo voy a decir de manera textual, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la acción promovida por los diputados del PAN en contra de la reforma al Poder Judicial y que esto podría ser un revés a esa reforma al Poder Judicial. Es decir, él prácticamente lo que decía es que esta reforma al Poder Judicial se podría tumbar basados en la decisión de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí lo decía, que a ver, lo que pasó ahorita es que admitió el recurso de los diputados del Partido de Acción Nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué se trata? ¿Qué alcances podría tener? Mira, Germán Martínez salió a mentir. Uy. Así de sencillo, porque miente quien no dice la verdad o la dice incompleta. Lo que admitió la Corte Interamericana es el ingreso de un escrito que firmaron los legisladores del PAN, donde dan un punto de vista sobre el tema de la reforma judicial, y la Corte les contesta que lo tiene por recibido. O sea, eso le llama Germán admitir, pues sí, lo admitió porque se lo recibió. Y les dijo que lo iba a considerar como una amicus curiae, es decir, como una comunicación de terceros no parte en los procesos, para aplicarlo y considerarlo en la revisión del cumplimiento de sentencias que tiene la Corte Interamericana. Hasta ahí. Y luego, respecto a las medidas cautelares, porque Germán Martínez también salió a decir que se van a dictar medidas cautelares, incluso dijo que antes de junio, lo cierto es que la Corte le dijo que la Corte no tiene competencia para esas medidas, que tienen que acudir a la Comisión Interamericana en Washington y que las medidas las puede dictar la Comisión Interamericana. Eso es lo que pasó ayer. Todo eso que dijo Germán Martínez no es cierto. Uy. Licenciado, pues como siempre te agradecemos que nos ayudes a poner claridad en todos nuestros asuntos y que nos asesores de esta manera. Te agradezco como siempre. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.